Bien, quizá cuando hablamos de Totana sea un nombre que no sea común escuchar en estos espacios, ¿verdad? Sí, voy a subir un poco. Perdón. Bien, yo voy a comenzar contándoles un poco un resumen de la historia de mi pueblo. Hace 20 años, Totana era un municipio en el que, en coalición, el Partido Socialista e Izquierda Unida gobernaban y además lo hacían, sobre todo, gracias al trabajo de los concejales de Izquierda Unida, teniendo a la cabeza a Juan José Cánovas Cánovas, apostando por dotar de este municipio de entonces un poco menos de 20.000 habitantes de una serie de servicios públicos que no teníamos. En aquella fecha se remunicipalizó el cementerio, se construyó una piscina municipal cubierta para que se pudiera practicar durante todos los días del año, se hicieron varias apuestas en infraestructuras que incluso no son directamente competencia de los ayuntamientos, como las escuelas y otras, y esa serie de inversiones quedó reflejada para siempre en el pueblo de Totana. Bien, ¿cuál fue el resultado de esa legislatura? Una mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Por qué planteo esto? Porque el camino que trazamos los compañeros y las compañeras que estamos aquí no es un camino ni mucho menos fácil. Una vez llegó hace 20 años el Partido Popular al poder en mi pueblo, en Totana, se sucedieron 12 años de auténtica corrupción política a todos los niveles. Corrupción urbanística, corrupción económica y corrupción sobre todo moral. Resultado de esos 12 años del Partido Popular, en el que les pondré como ejemplo, se llegaron a firmar hasta 48 convenios urbanísticos en un municipio, como digo, de unos 20.000 habitantes, el pueblo se arruinó. Yo vengo de un municipio que está totalmente arruinado por la corrupción política. Les quiero dar una cifra. Actualmente Totana tiene 35.000 habitantes y, sin embargo, de unos presupuestos que, como se imaginarán, rondan los 30 millones de euros anuales, nuestra deuda bruta supera los 100 millones de euros. Es decir, llegamos a tener una deuda con entidades privadas, particulares e incluso con el Ministerio de Hacienda de más de prácticamente el 400% de lo que Totana tiene en su presupuesto de ingresos. Mi pueblo fue arruinado por la corrupción política del Partido Popular. Y en esos años en los que gobernaba el Partido Popular había unas voces discordantes con lo que estaba pasando que precisamente venían de Izquierda Unida y sobre todo me quiero acordar de mi compañero Juan José Cánovas. Esos 12 años fueron 12 años muy difíciles de intentar hacer pedagogía con la gente y explicar la gran mentira que se les estaba vendiendo. Nadie se iba a hacer rico con los convenios urbanísticos. Era un disparate que se firmaran contratos a 30 años con entidades privadas y que todo el canon correspondiente a esos contratos se gastara ese mismo año por parte del ayuntamiento en comida, en viajes a Madrid, en conciertos de las Pantojas y en otros desmanes. Había una persona que le explicaba al pueblo que eso no era el camino. Y la forma y la manera en la que en ese momento la gente le recibía era con la indiferencia, con piedras incluso, y además con problemas personales no solo económicos y también familiares, por lo que significa ser la voz discordante cuando todos creen que lo correcto es otra cosa. También le llegó a costar a esta persona, en concreto a Juan José Cánovas, que siempre había sido trabajador del Servicio Municipal de Agua, que en un pleno totalmente injustificado en el año, creo recordar que fue 2012, su plaza, su puesto de trabajo se eliminara aprovechando su baja por enfermedad, porque además Juan José Cánovas era enfermo de cáncer desde el año 2007. Él, estando enfermo de cáncer y estando hospitalizado durante un tiempo, fue víctima de una persecución totalmente política en la que se eliminó su plaza y su familia tuvo que pedir a amigos y a familiares para poder comer. Yo hoy estoy hablando aquí como alcalde de Totana y como orgulloso sustituto de Juan José. Y hablo porque el camino que nosotros recorremos desde las instituciones no siempre es fácil. Yo me da una alegría inmensa cuando escucho ejemplos de ayuntamientos en los que esta fuerza política gobierna desde hace tantos años y nos hemos consolidado, porque son ejemplos de que la gente finalmente reconoce el trabajo. Pero el camino que tenemos que andar, tenemos contextos muy diferentes, nunca es fácil. En Totana, cuando el pueblo se arruinó, y fue
durante el mismo mandato, lógicamente, del Partido Popular, al final ese mensaje que decían esos locos de Izquierda Unida, de que no íbamos a ningún lado, que íbamos directamente a la ruina y que lo íbamos a pagar todo, resultó que era cierto. Así, en el año 2015, llegamos a la alcaldía, en este caso con Juan José Cánovas Cánovas a la cabeza, con un pacto con el Partido Socialista. Desde entonces, toda nuestra labor en el pueblo de Totana se ha basado en demostrar todo lo que era nuestro programa. En ese año se empezó a pagar la deuda poco a poco, se consiguió una refinanciación con el Ministerio de Hacienda y hoy por hoy, de esa deuda de unos 100 millones de euros que les mencionaba, hemos conseguido pagar 30. Cada año, lógicamente, tenemos que dedicar un 10% de nuestro presupuesto a devolver el préstamo al Ministerio de Hacienda para el pago de estas deudas. Yo quizás estoy planteando un escenario un poco gris, pero lo que os quiero plantear con esto es que nuestros contextos son diferentes, la lucha y el camino que recorremos nunca es fácil, pero siempre va a encontrar el reconocimiento de la gente. En Totana, hoy día, la corrupción, la deuda y otras cosas, aunque siguen siendo problemas que tendremos hasta el año 2050, no lo digo yo, es la condición del préstamo que tenemos con el Ministerio de Hacienda, pues simplemente lo que tenemos que hacer es demostrar nuestra valía y suplir la carencia de recursos con trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo para demostrar que somos diferentes, porque nosotros no venimos aquí a ponernos sueldazos, venimos aquí a trabajar y a precisamente trabajar por encima de nuestras posibilidades. Venimos aquí a hacer frente al Partido Popular, al Partido Socialista, a Vox y a quien haga falta, porque gobernamos en minoría, pero lo vamos a seguir haciendo porque estamos convenciendo a la gente de nuestro pueblo de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero si con algo me gustaría terminar, es con un mensaje que yo creo imprescindible. No olvidemos quiénes somos. No olvidemos que somos quienes nos oponemos total y frontalmente a la corrupción moral y política en las instituciones. Y recalco esta idea, y ya termino con ello, porque los senderos que vamos a caminar son muy distintos. Va a haber escenarios diferentes, pero tenemos que tener claro que nosotros seguimos siendo los mismos y somos necesarios. Sin nosotros no hay democracia real, no hay servicios públicos. Sin nosotros, sin nuestra existencia, sea gobernando los ayuntamientos o sea estando en el escaño número 21 o 27 de los ayuntamientos siendo la voz discordante, no hay democracia posible. Con lo cual, yo el mensaje final que os quiero lanzar con esta historia de mi pueblo en el que éramos totalmente minoritarios, nos arruinaron completamente y para décadas. Yo soy joven y probablemente muera en un pueblo que siga endeudado. Tengo 27 años y yo sé el pueblo en el que vivo y cómo lo han dejado. Yo el mensaje que os quiero lanzar es de fuerza, de valentía, de confianza y de esperanza. Porque aunque se nos planteen las situaciones más duras, y sé de lo que hablo porque estoy calzando los zapatos de un amigo que tuve que ver morir delante de mis ojos, desde luego somos necesarios y tenemos la obligación de resistir y de seguir caminando porque no nos equivoquemos, el futuro solo puede ser nuestro. Muchas gracias.